A finales de la década del 80, irrumpió con toda fuerza y talento en el panorama de las artes visuales cubanas Agustín Bejarano, quien desde entonces transmite a través de su obra la esencia misma del ser humano. Ingenio, experimentación y maestría se integran en la obra de Agustín Bejarano, quien con un uso mínimo de recursos imprime a su trabajo una limpieza creativa casi insuperable. En sus lienzos se aprecia la destreza alcanzada en el grabado, la pintura y el dibujo, que junto a su espontaneidad creadora logra realizar obras de alto vuelo artístico y poético. La obra mía actualmente es una síntesis de la fusión entre grabado, pintura, dibujo, siempre en aras de, concretar lo que yo quiero decir en mi obra desde el punto de vista de los objetivos, que es una obra reflexiva, una obra que entra en el mundo del hombre. Esta intención mía también es muy orgánica en el sentido de que, por ejemplo, como es reflexiva, hay pocos colores, o sea, por eso a veces me preguntan que por qué es tan falta de color mi obra, pero es por eso también, porque hay una intención desde el punto de vista de la dramaticidad. Por eso es el empleo también de lo gráfico, como por ejemplo mi carrera de grabador se vio después desplazada un poco por las intenciones de la pintura, pero sin embargo no ha habido una separación que se pueda notar de divorcio entre una y otra. Al final lo gráfico ha influido mucho en mi obra, en mi concepción para asignar en cada momento, en cada periodo de trabajo, asignar un poco la obra como tal. Con el grabado, Bejarano no encontró solo la figuración que hoy lo caracteriza, el modo del dibujo que hoy lo singulariza, sino también los procedimientos con los cuales él compone y concibe su obra. Yo creo que en la impresión de los colores, en la impresión del dibujo, él fue descubriendo fórmulas que después ha ido aplicando a la pintura con mucha originalidad y que han contribuido a enriquecerla desde el punto de vista de la carga simbólica, de la carga visual que ellas poseen en este momento. Es imposible analizar la obra del pintor que es Bejarano sin analizar y estudiar la obra del grabador que en un momento determinado ha sido en su vida. Tras Agustín hay un excelente dibujante que muchas veces ha sido escondido por la parte abstracta de su obra. El dibujante que nace en los grabados de una manera más obvia, pero que ya estaba, sobre todo en la serie de Las Coquetas, en Brisas del Alma anteriormente, pero especialmente nace el dibujante que hay en él en los grabados de sus primeros momentos. Era muy temprano como para descubrir que la carrera de Agustín Bejarano desde entonces hasta hoy se ha ido moviendo con unas coherencias que muchos se preguntan qué diferente una cosa de la otra. Y yo pienso que lo esencial es descubrir cómo ese mundo que en apariencias es tan diferente en cada uno de los momentos tiene un profundo nivel de continuidad, no solo en cuanto a conceptos, sino en cuanto a formas también. La textura de sus obras es un recurso de gran complejidad que a veces se nos presenta con craqueladuras o superposiciones de gruesos empastes. Mediante esta técnica, Agustín Bejarano logra transmitir un singular discurso marcado por el tiempo que junto a trazos gestuales propios del expresionismo abstracto conforman una auténtica obra de arte. La textura es un elemento importantísimo desde el punto de vista dramático. Los Ritos del Silencio es una serie muy dramática en el sentido, un dramatismo contenido, digamos, ¿no? Muy teatral, pero es dramático. Y este uso de la textura, del craquelado, de la superposición de capas, de la imbricación de la capa con la pintura incluso, eso hace también que la posibilidad del dinamismo de la misma obra se vea enriquecida. Los craquelados son efectos que ya no son solo una alusión a la tierra, son una alusión a un vacío, a un abismo que está abierto en lo profundo del universo humano en la actualidad. Es decir, incluso los colores se han agrisado, se han vuelto más patéticas, la representación y la poesía un poco más exaltada que hubo en otros momentos anteriores ha cedido ante la angustia
existencial del hombre actual. En Bejarano, en general, hay una tendencia muy fuerte a la osadía, a la intrepidez creativa. Una de las variantes en que ello se concreta tiene que ver con la capacidad de mutar los temas. Cada 2 o 3 años, y soy conservador, aparece una serie, una variante temática. Pero así también hay una audacia a la hora de concebir la composición, digamos, la manera de componer, los ritos del silencio, de desplazar las figuras en el enorme espacio, de configurar los contrastes. Para nada tiene que ver con la monumentalidad más compacta, digamos, de las primeras series. Cambia la composición y desde el punto de vista expresivo hay una audacia que recorre toda la poética de Bejarano, que ha tenido siempre ese principio textural tan fuerte, ¿no? A diferencia de otros artistas que prefieren dar la textura, el valor de la materia, de lo táctil, por medio del ilusionismo visual. En Bejarano hay una creación física de la textura. Cada obra de Agustín Bejarano es portadora de una gran carga humana. La aparente serenidad delata una reflexión sobre los padecimientos y conflictos del hombre, lo cual es capaz de mostrar con evidente armonía y sensibilidad. En sus creaciones, el artista nos invita a reflexionar sobre las problemáticas que asfixian a la sociedad contemporánea, como la falta de comunicación, la soledad y la incompetencia del hombre. El hombre para mí ha sido siempre un punto importante de partida y no así de culminación, porque al final yo creo que, en mi caso y según mis objetivos, el arte es una constante, digamos, reflexión acerca del entorno que uno habita y del entorno histórico en que tú vives. Me siento muy comprometido con todo esto y el arte, o sea, Los ritos del silencio, que es la última serie que estoy trabajando, me parece que es una síntesis de toda esa preocupación sobre el hombre, sobre ubicar al hombre dentro de nuestras problemáticas actuales, dentro de nuestras fundamentales preocupaciones. El hombre solitario, el hombre pensando sobre la tierra, el hombre pensando en su contexto, toda la atmósfera, los colores, la composición, el efecto que él produce de la tierra craquelada, de la tierra ausente, de fertilidad, de lucimiento, está evidenciado también en su trabajo con todo este efecto de las pinturas y todo este efecto de los procedimientos, que en muchos casos se trata de fórmulas que él ha ido enriqueciendo y de otras fórmulas que él ha ido generando, procedimientos que él ha ido creando en todo este decursar del tiempo y que constituyen elementos de cierta novedad dentro del hacer de la plástica cubana contemporánea. Yo creo que la obra de Bejarano, además de sus enormes valores estéticos, tiene el mérito de convertirse en una especie de metonimia, o sea, de expresión reducida de un fenómeno mucho mayor, que es todo aquello que la filosofía contemporánea ha denominado la excisión, la fragmentación interna del hombre, de la espiritualidad, del sujeto contemporáneo, debido a N fenómenos sociales, históricos, y todo eso encuentra una expresión muy feliz, artísticamente hablando, y muy cabal desde el punto de vista de la tragedia del hombre contemporáneo en la obra de Bejarano. Yo pienso que Agustín ha logrado captar esa idea con su obra. Esos personajes que se ven diminutos en el plano del cuadro realmente llaman mucho la atención y ponen a reflexionar. De manera que no es solamente una obra que, digamos, tiene un oficio detrás, y una obra que es bonita, es linda, se pudiese decir, sino que es la idea que anima esa propuesta artística. La idea de la soledad, de la introversión, del hombre como un puñado de preguntas. Yo pienso que el hombre en definitiva es un puñado de preguntas y acaso algunas respuestas. Desde la serie Huracanes de finales de los 80 hasta Ritos del Silencio en el 2004,
Bejarano mantiene una poética que lo identifica. Los colores que emplea en sus obras delimitan espacios y acercan a una composición que da un estilo de sobriedad y síntesis. Cada serie está, digamos, de alguna forma está ilustrando mi dinámica dentro del arte. O sea, para mí el arte es mucho más que crear, es también negarse, es continuidad, es ruptura. Los ritos del silencio, que a mí me parece un trabajo descomunal. Ya ahí Bejarano despliega toda una concepción metafísica de la vida, de la existencia. Es una serie que desde diferentes ángulos trabaja el ensimismamiento del hombre contemporáneo, lo que pudiéramos considerar la contracción del sujeto contemporáneo y siempre utilizando figuraciones que tienen un carácter medial, que tienen un carácter transitorio, los puentes, los andamios, las rocas que son ellas mismas islotes, en fin. Y allí alcanza piezas verdaderamente descomunales, como aquella en que unas rosas calcáreas. Toda esta serie tiene un carácter como alcalino en los colores para expresar justamente ese retraimiento del sujeto, y estas rosas que, lejos de celebrar, un poco que amenazan, que presagian cierta tragicidad sobre la ciudad contemporánea, o aquella otra pieza dentro de la excelente serie de los pianos, en donde es justo la música que emana del piano aquella que proyecta la sombra del objeto. En piezas como esta, Bejarano ya tiene un nivel de poesía, de consistencia de la idea, de vuelo abstracto y metafísico verdaderamente exuberante. Pienso que Bejarano ha evadido con mucha lucidez cualquier cosa que lo pudiera acercar a una obra o a una pintura de corte folclórico en cuanto a la apreciación del color. Es decir, él maneja el color de acuerdo a la necesidad expresiva de lo que está realizando en cada momento. Esta serie, por ejemplo, última de los ritos del silencio, los sienas son muy oscuros, los grises, incluso el negro, tienen un dramatismo extraordinario y está puesto en función justamente de lo dramático de lo que está tratando de decir. Con apenas 2 décadas de vida artística, Agustín Bejarano es considerado uno de los más destacados creadores cubanos contemporáneos. La solidez de su obra, la complejidad de su técnica, el interesante discurso visual y su constante experimentación avalan ese reconocimiento. A mi juicio, algo ha contribuido a que Agustín Bejarano se haya convertido en estos últimos 10 o 15 años en uno de los artistas más singulares de la plástica cubana. Es precisamente su amplio sentido de la experimentación. Desde los inicios de su trabajo en la pintura en la serie Huracanes, hasta sus primeras impresiones en el grabado sobre acetato, Bejarano demostró una voluntad tremenda por experimentar, por buscar nuevos soportes, nuevas formas de expresión, por poner el trabajo de las tonalidades, el trabajo del dibujo y de las atmósferas en función de una obra absolutamente renovada. Y creo que ha sido consecuente durante todos estos años con ese trabajo. Su obra precisamente es prolífera porque ella misma encarna ese constante ejercicio de la experimentación, del renovar, de buscar nuevas fórmulas, nuevas técnicas, nuevos procedimientos que enriquecen increíblemente sus atmósferas y sus composiciones. Yo pienso que es uno de los artistas en estos momentos que tiene una obra más interesante y que está disfrutando de un gran reconocimiento internacional. Bejarano es un artista de una gran versatilidad. O sea, por donde quiera, por cualquier tipo de expresión, de soporte que ha utilizado para su obra, en todos esos momentos realmente ha producido una obra artísticamente, yo diría que impecable. Bejarano ha sido tan prolífico, tan constante en su trabajo y tan diverso que nadie puede imaginar que en apenas 18 años de trabajo se haya podido trabajar tanto y con tanta calidad y con tanto reconocimiento. Además, creo que tendríamos que sumar las opiniones de muchos críticos, de muchos especialistas que reconocen en Bejarano entre los más representativos del arte cubano, ¿no?
de nuestros días. Para mí no cabe la menor duda de que Bejarano es uno de los grandes maestros del arte cubano contemporáneo. Yo sé que se le teme mucho a este tipo de conclusión cuando la gente es joven. Bejarano lo es, pero no podemos acostumbrarnos a esa cultura geriátrica de que los premios nacionales se dan a la gente que ya se está despidiendo, que los homenajes se hacen cuando se tiene más de 60 años. ¿Por qué? Porque yo creo que debemos tener la lucidez de agradecer el brillo del talento y de la rotundez de una obra, cuando por el contrario lo que se ha tenido es apenas 2 o 3 décadas para consolidarla, ¿no? Yo creo que el saldo hoy mismo del trabajo de Bejarano a la cultura cubana es ya muy sustantivo, de muchísimo peso. Después de casi 20 años de intensa labor creativa, Agustín Bejarano publica su primer libro con textos de Rufo Caballero, Caridad Blanco y David Mateo, quienes resumen esta etapa de su vida artística. El volumen de 180 páginas cuenta también con obras de las diferentes series realizadas por Bejarano. Yo pienso que el libro es una síntesis, al final, o sea, aparecen muy pocas obras de cada etapa, pero sin embargo aparecen textos muy importantes, textos muy definitorios que incluso me ubican a mí geográficamente en el contexto cubano, de la creación cubana entre los 80, 90 y los 2000. Yo pienso que el libro va digamos, a cubrir un espacio de conocimiento sobre la obra de un creador cubano que constantemente ha dicho cosas que le ha interesado a él y piensa que a otra gente le puede interesar como extensión. La edición de un libro de autor no tiene que estar conectada directamente con el decursar de su vida, con el tiempo que éste lleva de vida y de trabajo, sino sencillamente con el cúmulo de obras que él ha creado para el acervo cultural de su país o del contexto en el que se desenvuelve. En el caso de Bejarano creo que es justificable perfectamente un libro de esta magnitud, porque tiene una gran cantidad de obra producida, tiene muchas etapas que se contraponen y al mismo tiempo se interrelacionan, se complementan y que dan una idea bastante acertada de su producción artística y sobre todo que justifican el lugar que ocupa hoy en la escena de las artes plásticas cubanas. Yo creo que este libro que ha logrado Bejarano es un intento muy serio de sentar pautas en cuanto efectivamente a que se pueda estudiar, validar, comprender la evolución del Bejarano artista, que es en definitiva el seguimiento del Bejarano hombre, ¿no? En cuanto a su actitud hacia el mundo, hacia lo real, hacia lo estético. Es un libro de una gran calidad, o sea, en su edición, en su diseño, y el soporte que tiene es la obra de Bejarano, o sea, una obra también de una gran calidad y de una validez dentro de la plástica cubana indiscutible. Es un libro que aparece en una fecha justa, ¿no? De su carrera como artista. Tener un libro de esta magnitud, que hasta ahora me parece que es uno de los libros más completos que ha aparecido en el arte cubano contemporáneo y de todos los tiempos también, es algo a tener en cuenta. El libro va a marcar una pauta en su obra y que todavía le queda mucha obra por mostrar. Y ojalá que aparezcan otros proyectos editoriales como ese. Representado por Galería Habana y Nina Menocal, el artista de la plástica Agustín Bejarano participa con frecuencia en ferias internacionales y subastas en las que prestigia el arte cubano contemporáneo. Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas de varios países del mundo. Entre ellas sobresalen el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, Colección Ludwig de Alemania, el Con Gallery de Nueva York y el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles. El arte para mí es un compromiso, es una ética. Si no existe eso, no existe nada. O sea, mis etapas son lo que yo he querido decir en cada momento. Para mí, cada etapa es un compromiso nuevo y es diferente siempre. Me es muy difícil de poder vaticinar qué vendrá después de Los Ritos del Silencio, por ejemplo. O sea, hay una serie, ha sido una serie muy dura, muy fuerte, muy dura en el sentido de las complejidades que ella ha tenido en su devenir. Pero es muy importante para mí, ha sido una escuela, porque realmente esa pregunta de qué podrá venir después, qué nuevas series podrá venir, cuando realmente se trata del compromiso con la vida, ¿no? Con el compromiso con la creación viva, dinámica.
Agustín Bejarano ha sido uno de nuestros, o está siendo uno, por suerte, uno de nuestros artistas plásticos más prolíficos, con, yo pienso, un mayor número de periodos o de etapas brillantes que la crítica puede reseñar con verdadero júbilo. Obviamente hay una exposición en el año 89 que es absolutamente definitoria para la carrera de Bejarano, y que la crítica le ha hecho toda la justicia interpretativa, Huracanes, la serie Huracanes que expone en ese año Bejarano, porque ya allí los críticos que desde entonces estábamos advertimos que había nacido, bueno, Bejarano había tenido algunas exposiciones anteriores, pero esa es su primera gran aparición, su aparición en grande, y presentíamos todos que había nacido un gran artista. Eran piezas monumentales, donde Bejarano un poco celebraba la hegemonía femenina del erotismo. Era un poco una visión cósmica del mundo que partía de la vulva, de la celebración de la vulva, digámoslo así. Fue realmente una exposición brillante para iniciar por arriba una carrera a lo largo de la cual Bejarano se ha lanzado una y otra vez a sucesivos abismos creativos. Son muchas, decía, las etapas prominentes. En los 90, por ejemplo, toda la serie de grabados sobre plástico a mí me parece extraordinaria, sobre todo, o sea, que culmina en una pieza como Harakiri del año 97. Es una etapa donde Bejarano un poco que se afinca un poco más en la realidad. Bejarano de por sí es un pintor, es un artista que tiende mucho a especulaciones abstractas sobre el mundo, sobre la vida, sobre la realidad. En este caso, en todos estos grabados sobre plástico, también hay que ubicarse que es el momento duro del periodo especial cubano más fuerte, y la realidad, la meditación sobre la historia de la nación, siempre resuelta desde un plano íntimo, jamás trascendentalista, con una emotividad muy particular, redunda en obras verdaderamente grandes para la historia del arte cubano. Ya en los 2000 hay una serie que a mí me interesa mucho, que he enfatizado mucho, se llama Fronteras Humanas, del año 2003, en donde Bejarano alegoriza de alguna manera, y no sé si con total conciencia, me da la impresión incluso de que no, alegoriza ese momento tan álgido que estaba viviendo el mundo después de los sucesos del 11 de septiembre, casi que el mundo abocado a una tercera guerra, por lo menos terroristas, insistiendo en esta visión aciaga y límite de la vida. Y esta serie, Fronteras Humanas, construye una especie de Parnaso o de Olimpo figurado, digamos, en donde vuelve la celebración de lo femenino como mejor imagen del erotismo y del retozo del mundo, porque el erotismo está asociado al placer lésbico, curiosamente en este caso, y el falo, la enestadura del falo, es como una especie de metáfora dramática del terror, de la persecución, del asedio. Me parece una excelente serie que no ha sido justipreciada por la crítica todo lo que merece. Y obviamente en los 2000, a lo largo de los 2000, con variaciones que pueden ser consideradas subseries, estaría Los Ritos del Silencio, que a mí me parece un trabajo descomunal. Ya ahí Bejarano despliega toda una concepción metafísica de la vida, de la existencia. Es una serie que desde diferentes ángulos trabaja el ensimismamiento del hombre contemporáneo, lo que pudiéramos considerar la contracción del sujeto contemporáneo, y siempre utilizando figuraciones que tienen un carácter medial, que tienen un carácter transitorio, los puentes, los andamios, las rocas que son ellas mismas islotes, en fin. Y allí alcanza piezas verdaderamente descomunales, como aquella en que unas rosas calcáreas, toda esta serie tiene un carácter como alcalino en los colores para expresar justamente ese retraimiento del sujeto, y estas rosas que, lejos de celebrar, un poco que amenazan, que presagian cierta tragicidad sobre la ciudad contemporánea, o aquella otra pieza dentro de la excelente serie de Los Pianos, en donde es justo la música que emana del piano aquella que proyecta la sombra del objeto. En piezas como esta, Bejarano ya tiene un nivel
de poesía, de consistencia de la idea, de vuelo abstracto y metafísico verdaderamente exuberante. Yo creo que Los ritos del silencio es una serie difícilmente superable. Vamos a ver qué pasa, porque ciertamente Bejarano sorprende a cada minuto. Uno de los recursos para trabajar su figuración más interesantes en la poética de Bejarano tiene que ver con cómo él va abstractizando o convirtiendo en más esencial una determinada figura. Digamos, durante algún tiempo aparecía de manera palpable, tangible, absolutamente reconocible la figura de José Martí, que venía a ser como el emblema, obviamente, del cubano, y en alguna medida se transfiguraba Martí en el artista, Bejarano en el propio Martí, en fin. Ahora, con el tiempo ha ido quedando como una visión abstraída, esencializada, de esa suerte de legado ético y cultural de lo cubano en esta imagen del hombrecito, lo que pudiéramos llamar el hombrecito. Yo le llamé en algún texto una especie de Charlotte contemporáneo, este hombrecito con su sombrero, siempre efectivamente muy ensimismado, muy recogido. Bejarano, sobre todo en esta última serie, digamos antes, este hombrecito podía ser como travieso, erótico, retozón, aparecían muchas obras así, y en los últimos tiempos, ciertamente, básicamente a partir del 2000, hay una imagen un poco más dramática, un poco más desolada de la relación de este hombrecito con el mundo, que puede ser el cubano ahora mismo, que puede ser el propio Bejarano, que puede ser lo que queda de Martí, que es mucho, que puedo ser yo, que puede ser cualquiera de nosotros, pero que yo pienso que cada vez más tiende a consolidarse como una metáfora del hombre, del sujeto contemporáneo, que en cualquier caso dista mucho de una especie de complacencia espiritual en la relación actual con la ciudad o con la sociedad o con la civilidad, digamos. Esto se ve en las relaciones tensas entre el hombre y la arquitectura, por ejemplo, de los edificios, que muchas veces lo comprimen o que lo sumergen en unas sombras que no son precisamente placenteras. En cualquier caso, yo creo que la obra de Bejarano, además de sus enormes valores estéticos, tiene el mérito de convertirse en una especie de metonimia, o sea, de expresión reducida de un fenómeno mucho mayor, que es todo aquello que la filosofía contemporánea ha denominado la excisión, la fragmentación interna del hombre, de la espiritualidad, del sujeto contemporáneo, debido a N fenómenos sociales, históricos, y todo eso encuentra una expresión muy feliz, artísticamente hablando, y muy cabal desde el punto de vista de la tragedia del hombre contemporáneo en la obra de Bejarano. Bejarano, en general, hay una tendencia muy fuerte a la osadía, a la intrepidez creativa. Una de las variantes en que ello se concreta tiene que ver con la capacidad de mutar los temas. Cada 2 o 3 años, y soy conservador, aparece una serie, una variante temática, pero así también hay una audacia a la hora de concebir la composición, digamos, la manera de componer Los ritos del silencio, de desplazar las figuras en el enorme espacio, de configurar los contrastes. Para nada tiene que ver con la monumentalidad más compacta, digamos, de las primeras series. Cambia la composición y desde el punto de vista expresivo hay una audacia que recorre toda la poética de Bejarano, que ha tenido siempre ese principio textural tan fuerte, ¿no? A diferencia de otros artistas que prefieren dar la textura, el valor de la materia, de lo táctil, por medio del ilusionismo visual. En Bejarano hay una creación física de la textura. Yo recuerdo que en sus primeros trabajos de Huracanes, hacia 5 o 6 años después, yo me convertía en un subversivo en todas las exposiciones, porque trataba de tocar las piezas de Bejarano por el efecto
que conseguía muchas veces con la sola superposición del color, en fin. Ya después esto se ha ido radicalizando con todo el carácter de los craquelados y esa expresión física, formal, que de alguna manera está metaforizando el cráter enorme que hay en la obra de Bejarano desde el punto de vista temático o dramático, ¿no? Yo creo que eso es uno de sus valores artísticos y que lo confirma como un hombre tremendamente osado, porque no siempre los coleccionistas, los de menos vanguardia, digamos, como que buscan obras que puedan ser perentorias o que puedan ser, que se puedan desvanecer en el tiempo, aunque todos estos craquelados y todas estas texturas, todo este carácter material suele ser muy persistente en la obra de Bejarano, porque además él tiene un dominio técnico fuera de cualquier discusión, pero no neguemos que ciertos coleccionistas preferirían que eso se lograra con un carácter ilusionista, desde la pintura a pintura, sin demasiados riesgos para el coleccionismo mismo. Y a Bejarano no le ha importado, se ha lanzado a estos otros abismos creativos, y creo que al final lo confirman como el hombre, el artista intrépido que es. Evidentemente, decíamos que todo artista, todo creador genuino, de alguna manera atraviesa un proceso de esencialización, o sea, el creador como que se va quedando con el paso de los años con una síntesis, con un compendio de sus posibilidades creativas, contrariamente a lo que pudiera presumirse, ¿no? Mucha gente considera que eso es un viaje hacia la elementalidad, y yo creo que por el contrario es un viaje hacia la esencialidad y la capacidad de decir más con menos. En el caso de Bejarano esto es muy plausible, porque en las primeras series había una apoteosis colorística, había una celebración, había un beneplácito con el color, obviamente porque en los primeros trabajos había toda una armonía cósmica en la visión de Bejarano del mundo. Según avanza la obra de Bejarano, bueno, obviamente en los 90 toda la tendencia al grabado tuvo, desde luego, un corte más monocromático, en fin. Pero ya en los 2000 tenemos una tendencia a esta visión alcalina, austera, sobria del color, que tiene que ver incluso no solo con el carácter dramático que asume la poética de Bejarano en cuanto a su visión del mundo, de la realidad, sino incluso con la filosofía de la luz y la insularidad que tiene el propio Bejarano. Bejarano suele referirse a algo totalmente cierto, o sea, a veces presumimos, damos por hecho, que Cuba, parte del Caribe, en fin, está llena de color, y Bejarano hace una reflexión interesante. Si uno se fija en la arquitectura de la ínsula, apenas soporta demasiado tiempo el color, porque la luz es demasiado inclemente, el sol es demasiado hiriente, cortante, y como que desdibuja el color, difumina, desnaturaliza el color y un poco que lo homogeniza. Entonces, en la pintura de Bejarano más reciente hay esa voluntad de mostrar esa imagen menos estereotípica de la isla, más consecuente con los verdaderos perfiles y la arquitectura real de la isla, al mismo tiempo que contribuye a expresar del mejor modo ese carácter trágico de la contracción del sujeto contemporáneo, de forma que ha habido una evolución, parecería involución colorística, pero yo siento que es una evolución hacia la madurez, la sobriedad y la precisión a la hora de llamar el color a su obra. Para mí no cabe la menor duda de que Bejarano es uno de los grandes maestros del arte cubano contemporáneo. Yo sé que se le teme mucho a este tipo de conclusión cuando la gente es joven, Bejarano lo es, pero no podemos acostumbrarnos a esa cultura geriátrica de que los premios nacionales se dan a la gente que ya se está despidiendo, que los homenajes se hacen cuando se tiene más de 60 años. ¿Por qué? Porque yo creo que debemos tener la lucidez de agradecer el brillo, el talento y de la rotundez de una obra
cuando por el contrario lo que se ha tenido es apenas 2, 3 décadas para consolidarla, ¿no? Yo creo que el saldo hoy mismo del trabajo de Bejarano a la cultura cubana es ya muy sustantivo, de muchísimo peso, y yo creo que sí, que es uno de los grandes maestros, muy difícil además de encasillar o de ver a la luz de las etiquetas temporales, por ejemplo. Ciertamente Bejarano nace a la plástica cubana como uno de los grandes autores del segundo lustro de los 80, o sea, cuando se recuerda el segundo lustro de los 80, Lázaro Saavedra, Segundo Plane, en fin, ahí tiene un lugar prominente Agustín Bejarano, con su proyecto El Castillo de la Fuerza, en fin. Pero después es muy difícil trazar un paralelo entre lo que siguió haciendo Bejarano y lo que de alguna manera fue la moda en cada momento, ¿no? Digamos, hablábamos de que en los 90 hay una contextualización, un enraizamiento mayor de la obra de Bejarano. En los 90 sucedió todo lo contrario, o sea, lo que la crítica llamó el paradigma, sobre todo la prominencia, el paradigma estético del arte, un poco en contrapunto con esa efervescencia de la referencialidad que se había dado anteriormente. Vemos entonces que en los 90 Bejarano va a contrapelo prácticamente de la tendencia principal. Asimismo, Los Ritos del Silencio es una serie que hoy difícilmente sería ubicable, digamos, dentro del horizonte estético cubano, porque Bejarano siempre ha sido muy independiente, un hombre que no está como esperando la orientación de los vientos para ahí entonces él militar, un hombre que sus mutaciones, que sus violentaciones interiores han respondido a su ímpetu creativo y no a otro tipo de cosas, pero desde este camino independiente, desde este camino absolutamente distante de los presupuestos más estándar, digamos, de las épocas, yo creo que sí que ha logrado un lugar que es inescamoteable hoy en la cultura plástica cubana. Obviamente un maestro que ha escuchado el consenso de la crítica en cuanto a su valía como artista contemporáneo irrefutable. Tenía que llegarle este momento en que se historiara de una manera más firme, más sólida, su devenir estético. Yo creo que este libro que ha logrado Bejarano es un intento muy serio de sentar pautas en cuanto efectivamente a que se pueda estudiar, validar, comprender la evolución del Bejarano artista, que es en definitiva el seguimiento del Bejarano hombre, ¿no? En cuanto a su actitud hacia el mundo, hacia lo real, hacia lo estético, yo creo que el libro está perfectamente estructurado, además de su valiosa galería visual. Hay un texto que historia las diferentes etapas, periodos por los que ha atravesado Bejarano. Hay una excelente entrevista realizada por David Mateo, donde se revela todo el imaginario, todas las tensiones y contradicciones creativas, fértiles para bien, de Bejarano, y modestamente en mi caso hay un ensayo que trata de explicarse un poco las connotaciones de la iconografía en Bejarano. O sea, independientemente de esta variabilidad por etapas, por épocas, hay un intento en este ensayo de estudiar a partir de 3 motivos, el cosmos, la isla y el hombre, cómo se dan diferentes correlatos, diferentes correlaciones entre estos 3 motivos a lo largo de todo el trabajo de Bejarano. De manera que el libro incluye la perspectiva historicista, la perspectiva interpretativa, hermenéutica, pudiéramos decirle de algún modo, exegética, en fin, el diálogo franco y abierto con el artista hombre a partir de esta entrevista de David, y yo creo que efectivamente es una de las grandes obras de Bejarano, es su libro, porque lo presenta a pleno, lo presenta en todos sus matices, en toda su riqueza como creador y como hombre.